Buenas noches. Me llamo Julián, tengo 68 años y soy originario de San Ignacio del Monte, en el norte de México. Voy a contar algo que le ocurrió a mi tío Baldomero, hace muchos años, cuando vivíamos en un pequeño rancho cerca de San Pedro del Álamo, allá por las tierras secas de Coahuila. Mi tío siempre fue fiestero. Le gustaba el trago, la música y las noches largas, y a veces, según él, se topaba con cosas que ningún cristiano podría explicar. Una de esas noches, venía caminando solo por la carretera, ya de madrugada, regresando de una fiesta donde había bebido de más. El aire estaba helado y apenas se veía el camino, cuando pasó por una encrucijada. Desde ese momento, dijo que algo empezó a seguirlo. A lo lejos vio lo que parecía una persona agachada junto al borde del camino. Como no podía distinguir quién era, decidió acercarse para saludar. Cuando estuvo más cerca, le habló. «Buenas noches, amigo». Y la figura le respondió con una voz grave. «Buenas noches, ¿puedo ir contigo?» Mi tío, medio mareado, le dijo que sí, que si podía seguirle el paso, no había problema. A los pocos segundos, empezó a escuchar pasos detrás de él, pasos pesados, firmes, como de alguien que llevaba botas. «¿A poco si viene detrás de mí este cabrón?», pensó. Volteó para ver, pero no había nadie. Y justo cuando se detuvo para buscarlo con la mirada, una fuerza invisible lo empujó por la espalda. En ese momento, una voz ronca le dijo: «Hoy voy a darte una buena tunda». Apenas escuchó eso, una fiera chicotada le pegó en las piernas. El golpe le dolió tanto que se orinó del miedo. Preso del pánico, echó a correr como loco por la carretera. Detrás de él se escuchaban los pasos, las botas golpeando el suelo, y una carcajada espantosa que lo perseguía. Él gritaba pidiendo ayuda, clamando a Dios, pero la voz le contestaba entre risas. «¿Y tú crees que Dios escucha a los que andan de parranda?». La risa del demonio se mezclaba con el viento. Mi tío corría sin rumbo, tropezando, con las piernas ardiendo por los latigazos invisibles. Hasta que, sin fuerzas, cayó dentro de una zanja cerca de su casa. El cielo ya empezaba a aclarar. Fue entonces que volteó y vio lo que lo había estado siguiendo. Un hombre viejo, de rostro retorcido, con ojos rojos como sangre, cuernos en la cabeza y un chicote en la mano. La criatura se le rió en la cara y desapareció en humo, arrastrada por el viento. Mi tío perdió el conocimiento y no despertó sino hasta el mediodía, con el sol pegándole en la cara y los vecinos buscándolo por el camino. Desde ese día, cambió. Dejó las borracheras, se casó con la mujer con la que vivía, y nunca volvió a salir de noche. Decía que en las encrucijadas habita el mismísimo diablo, y que a los hombres que andan con malas costumbres les da su merecido. La cicatriz en su frente quedó como recuerdo, una marca que, según él, jamás se borró, porque no fue hecha por mano humana. Tiempo después, mi tío contó otra de sus experiencias. Había ido al cumpleaños de un amigo en un rancho perdido entre los cerros, allá por las afueras de Parras, Coahuila. La fiesta se alargó más de la cuenta, con música, cerveza y mezcal, y ya entrada la madrugada todos fueron metiéndose a dormir. Mi tío, medio borracho, se recostó afuera, en el patio, junto a una barda de piedra. No supo cuánto tiempo durmió, pero despertó en mitad de la noche, sin reconocer el lugar donde estaba. «¿Dónde demonios estoy?», pensó, frotándose los ojos. El efecto del alcohol se le había pasado y la cabeza le daba vueltas tratando de entender qué había ocurrido. Cuando miró hacia la casa, recordó que estaba en la fiesta, pero todos dormían profundamente. Golpeó la puerta varias veces para que lo dejaran entrar, pero nadie respondió, los ronquidos se escuchaban desde dentro. Fue entonces cuando oyó un resuello detrás de él, un sonido grave, como el de un animal respirando fuerte. Se dio la vuelta de golpe, y vio una bestia enorme,
del tamaño de un burro, en medio del patio de tierra. La criatura tenía los ojos amarillos, brillando en la oscuridad, y olfateaba el aire, gruñendo. El miedo lo paralizó. Mi tío se puso pálido, dejó de golpear la puerta y apenas respiraba para no hacer ruido. Pensó que, si se quedaba quieto, aquella cosa no lo vería. Así que se tiró al suelo, pegado a la tierra, tratando de confundirse con la sombra. Si yo puedo verlo de pie, pensó, él también puede verme, mejor me hago chiquito. Por un instante creyó que podía ser un burro extraviado, pero cuando la bestia se irguió sobre las patas traseras, supo que no era ningún animal común. Ni burro, ni caballo, ni nada que hubiera visto antes. La criatura soltó un gruñido tan profundo que le heló la sangre. Mi tío sintió las lágrimas brotar del miedo y prometió en silencio que si salía vivo de esa noche, jamás volvería a las farras. La bestia comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, 3 en total, rosnando y resoplando como si marcara su territorio. Parecía un perro del infierno, pero deformado, con una fuerza que hacía vibrar el suelo al pisar. En la última vuelta, echó a correr hacia la carretera con tanta fuerza que las piedras del camino chispearon fuego al golpear con sus pezuñas. Mi tío quedó tendido, sin poder moverse, hasta que amaneció. Cuando los demás despertaron y abrieron la puerta, lo encontraron sentado en el suelo, con la mirada perdida. Les contó todo lo que había visto, pero nadie le creyó. Se burlaron, diciendo que seguro había tomado mucho, y que las visiones eran culpa del trago. Sin embargo, las huellas quedaron marcadas en el suelo del patio, profundas, grandes y con forma de garra. Nadie quiso mirarlas de cerca. Esa misma mañana, antes de que cayera la noche, mi tío agarró camino de regreso a su casa. Nunca volvió a ese rancho, ni volvió a quedarse dormido al aire libre. Mi tío decía que aquella noche en el rancho no fue la última vez que vio algo fuera de este mundo. Contaba que, tiempo después, tuvo otra experiencia igual de espantosa. Una madrugada, salió de su casa antes del amanecer para hacer fila en una oficina municipal, porque querían dar unos apoyos para los campesinos y él no quería quedarse sin turno. El camino era largo, oscuro y solitario, apenas iluminado por la luna. Iba caminando con su sombrero calado y una linterna vieja en la mano cuando vio, más adelante, a un hombre caminando por el mismo sendero. Pensando que sería alguien conocido, aceleró el paso para alcanzarlo y tener compañía. Le habló varias veces, tratando de entablar conversación. «Oiga, amigo. ¿También va pa'l registro?» Pero cuanto más le hablaba, más rápido caminaba aquel hombre. Los pasos se hacían más ligeros, más largos, hasta que el desconocido empezó a alejarse cada vez más. Mi tío, terco como era, siguió detrás, decidido a alcanzarlo. Lo vio doblar por una esquina y entrar en lo que parecía una vieja bodega o almacén. Pensó que vivía ahí, pero cuando llegó al lugar, vio que el portón tenía 3 candados grandes colgando, completamente cerrados. Se quedó helado. El hombre había atravesado el portón como si fuera humo, desapareciendo frente a sus ojos. Con el corazón golpeándole el pecho, mi tío retrocedió unos pasos, sin atreverse a tocar la reja. Se santiguó y volvió sobre sus pasos lo más rápido que pudo, mirando para todos lados por si aquella sombra lo seguía. Días después, al contarle lo que había visto a los vecinos, le preguntaron cómo era el hombre. Describió su ropa, su altura, la manera de caminar. Y fue ahí cuando uno de los viejos del pueblo le dijo que ese hombre había muerto hacía años, y que en vida había sido el dueño de aquel mismo almacén. Las descripciones coincidían en todo. Desde entonces, mi tío juró que no volvería a hablarle a nadie en la oscuridad, por más humano que pareciera. Decía que el alma de aquel hombre seguía rondando el portón de su antigua bodega, sin entender que ya no pertenecía a este mundo. Mi tío vivió muchos años más y contaba estas historias siempre que se reunía la familia.
Decía que era importante que las nuevas generaciones supieran que esas cosas existen. Las apariciones, las criaturas de la noche, las almas que no descansan. Y así terminaba sus relatos, con la misma frase de siempre. Criaturas hay en todos los caminos, y el que no cree, es porque todavía no le ha tocado ver. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Vamos por un segundo relato. Buenas noches. Me llamo Wilmer, tengo 37 años y vivo en el estado de Veracruz, donde mi familia se dedica al comercio en los mercados y ferias de la capital. Vine a vivir aquí cuando era niño, pero mis padres y mi abuelo son originarios de un pueblito rural perdido entre los cerros del norte del estado, un lugar donde la gente todavía cree en cosas que la ciencia no puede explicar. Mi abuelo, que hoy tiene 89 años, aún recuerda claramente los sucesos que vivió cuando era joven, en los tiempos en que tenía una camioneta vieja, de esas con caja larga, parecida a una Rural Willys, que usaba para hacer fletes y entregas de carbón. Contaba que hubo una época difícil, cuando se quedó sin trabajo y tuvo que buscar la manera de sostener a su esposa y a sus 3 hijos. Empezó a cortar leña en el monte, para luego quemarla y hacer carbón. Llenaba costales, los amarraba en la parte trasera de la camioneta y salía a venderlos en panaderías, ranchos o tiendas pequeñas. No importaba el destino ni la hora, con tal de llevar algo de dinero a la casa. Fue durante una de esas entregas cuando vivió algo que jamás pudo explicar, ni siquiera con los años y la calma que da la vejez. Decía que había un señor llamado Don Ciro, un hombre que siempre le compraba varias cargas de carbón. Don Ciro tenía una combi vieja, y vivía en un rancho grande donde criaba caballos y chivos. Una vez, Don Ciro fue personalmente a buscarlo para hacer un nuevo pedido. Le explicó que no podría pasar esa semana a recogerlo y le pidió si podía llevarle el cargamento hasta su rancho, asegurando que le pagaría por el envío. Mi abuelo aceptó sin problema. El hombre le dio el dinero por adelantado y le indicó, con palabras vagas, dónde quedaba su propiedad. Al amanecer del día siguiente, mi abuelo cargó la camioneta hasta el tope. Llenó la caja, el asiento del copiloto y hasta amarró costales encima del techo, para aprovechar el viaje. Luego arrancó rumbo a la dirección que el hombre le había dado. El camino era largo y polvoriento. A medida que avanzaba, empezó a ver casas viejas y abandonadas, con las paredes de adobe cayéndose y los techos llenos de maleza. No se escuchaba ni un solo pájaro. La carretera parecía muerta. Siguió avanzando, pero no veía a nadie, ni personas ni animales, solo el sonido del motor de la camioneta rompiendo el silencio del monte. Ya comenzaba a preguntarse si habría tomado la ruta correcta cuando el camino se estrechó tanto que apenas cabía el vehículo. Después de varios minutos, finalmente llegó a un paso de ganado con una reja oxidada, y bajo la sombra de un mezquite vio a Don Ciro, esperándolo tranquilo, como si supiera que él llegaría en ese momento exacto. Mi abuelo siguió avanzando por aquel camino de tierra cada vez más angosto, donde apenas cabía su camioneta. Había pasado ya unos 20 minutos sin ver la reja ni el paso de ganado del que le había hablado Don Ciro, cuando por fin los encontró. Bajo un árbol de mezquite, el hombre estaba esperándolo, con el sombrero puesto y una calma extraña en el rostro, como si hubiera sabido exactamente la hora en que llegaría. Mi abuelo bajó de la camioneta, descargó los costales de carbón y ayudó a apilarlos. Don Ciro insistió en que se quedara a almorzar con él y su familia, asegurando que sería una falta de respeto si se marchaba sin aceptar. Mi abuelo, hombre de buen corazón, aceptó la invitación. Comieron guisado con tortillas recién hechas y, después del café, el viejo le mostró el rancho, los animales, los corrales y el pequeño establo. Cuando por fin emprendió el regreso, ya caía la tarde. Manejaba tranquilo, mirando el sol esconderse detrás de los cerros,
cuando de pronto la camioneta se detuvo sin motivo. No era la primera vez que lo hacía, solía fallar y luego arrancaba si se le daba un tiempo. Así que esperó un rato dentro, escuchando solo el viento. De pronto, una voz de hombre sonó junto a la ventana. Si no se le hubiera apagado la troca, nunca habría sabido mi historia. Mi abuelo se sobresaltó. Miró hacia afuera y vio una casita vieja, medio derrumbada, y frente a ella un anciano de unos 60 años, quieto, mirándolo fijamente. Levantó la mano y le dijo: «Pues cuéntemela rápido, antes de que se me haga de noche». Giró la llave, pero el motor ni siquiera tosió. El viejo comenzó a caminar despacio hacia él, con pasos lentos y seguros, hasta quedar a unos 10 metros de distancia. «¿Y usted qué hace por aquí a estas horas, don?», preguntó mi abuelo, extrañado. El anciano señaló una vereda cubierta de monte, un camino estrecho que se perdía entre los árboles, y respondió: «Yo vivo allá adentro, estoy esperando a mi mujer. Ella siempre llega cuando oscurece». Mi abuelo frunció el ceño. «¿Y de dónde viene, si por ahí no hay ni una casa?». El viejo sonrió apenas. «Viene de lejos. A veces tarda, pero si no llega, me voy solo». Mi abuelo miró hacia la vereda, era puro monte, sin luz ni señales de vida. «Seguro que vive por ahí, don. Si quiere, lo llevo hasta el pueblo más cercano», le ofreció. El anciano negó con la cabeza. «De allá ya salí, ahora solo vengo hasta aquí». En ese instante, una voz de mujer salió desde el monte, arrastrada por el viento. «Ven, ven, que ya es tarde». El viejo se giró hacia la oscuridad y dijo con voz ronca: «Si necesita ayuda, búsqueme. Mi casa está aquí, más para adentro». Mi abuelo sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Intentó revisar el motor, pero no encontraba la falla. El cielo se había puesto negro, y la camioneta seguía muerta. Así que, resignado, tomó una linterna y empezó a caminar por la carretera buscando auxilio. Recordaba que más adelante había un poblado pequeño, y hacia allá se encaminó, solo, con Dios como testigo. Media hora después, divisó unas luces. Era una casa, y dentro había un hombre con su hijo. Les explicó lo ocurrido y ambos accedieron a ayudarlo, tomaron su camioneta y fueron a remolcar la suya hasta la casa, para pasar la noche allí y esperar al amanecer. De camino al sitio donde había dejado la camioneta, mi abuelo Baldomero les preguntó a los hombres si conocían a algún señor que viviera por esa brecha. El conductor, un campesino de unos 50 años, le respondió: «Por aquí ya no vive nadie. Cuando yo era niño todavía había unas casas, pero se abandonaron hace muchos años». Mi abuelo insistió en que había visto a un hombre esperándolo junto a una casita medio derrumbada, y les señaló el punto exacto. Los dos hombres se miraron entre sí, desconfiados, y uno de ellos soltó: «Si dice que lo vio ahí, entonces lo que vio fue una aparición. Aquí nadie mora desde hace décadas». Mi abuelo no quiso creerles. Siempre había sido un hombre práctico, incrédulo. «No, señores», les dijo, «lo que yo vi era gente de carne y hueso. Eso de almas y fantasmas son cuentos. Si no me creen, acompáñenme. Les voy a demostrar que hay una casa ahí adentro». Y así fue. Tomaron las armas, por si acaso, y los tres se internaron por la vereda cubierta de maleza. Mi abuelo iba al frente, alumbrando con su linterna vieja, y ellos detrás, murmurando que mejor regresaran. El monte era espeso y el silencio pesaba como piedra. De pronto, a unos metros adelante, vieron la silueta de un hombre de espaldas, quieto, en medio de la oscuridad. Mi abuelo le habló, con la voz temblorosa: «Buenas noches. Soy yo, el de la camioneta». Pero el hombre no respondió.
Solo comenzó a caminar más adentro del monte, despacio, sin hacer ruido, y ellos lo siguieron unos pasos. Los otros dos se detuvieron, diciendo que hasta ahí llegaban. Mi abuelo avanzó un poco más, decidido a probar que no era ninguna aparición. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Un pequeño cercado de alambre oxidado, casi caído, y dentro del dos cruces de cemento cubiertas de maleza. Entendió todo. Aquella figura lo había guiado justo al lugar donde descansaban sus restos. Sintió como el cuerpo se le enfriaba de golpe, y salió corriendo sin mirar atrás, hasta alcanzar a los otros dos que ya regresaban a la carretera. Les contó lo que había visto, y ellos se santiguaron, diciendo: «Se lo dijimos, Don. Esa alma todavía anda penando por aquí». De vuelta en la camioneta, los hombres ataron una cuerda para remolcarla, pero al girar la llave el motor encendió solo, sin explicación. Los tres se miraron sin decir palabra y salieron de ahí a toda velocidad. Cuando llegaron a la casa de quienes lo habían ayudado, el hombre mayor le dijo mientras se persignaba: «Ese viejo que usted vio, es una alma en pena. Su casa es justo donde vio las cruces. Allí lo enterraron hace muchos años. Mi abuelo pasó la noche ahí, sin atreverse a volver al camino. Nunca supo si aquello fue un fantasma, un demonio o algo diferente, pero lo que sí juraba era que vio al viejo con sus propios ojos. Días después, volvió a preguntar en los pueblos cercanos si alguien había vivido en esa zona, pero nadie supo darle razón. Solo le dijeron que, hace décadas, ahí había un pequeño cementerio familiar, y que con el tiempo se perdió entre el monte. Hasta sus últimos años, mi abuelo contaba esa historia igual, sin cambiar una sola palabra. Decía que aquella noche, un alma le mostró el sitio donde descansaba, como si le dijera: «Mira bien, esta ahora es mi casa». Vamos por un tercer relato. Buenas noches. Me llamo Fabián, tengo 35 años, y lo que voy a relatar es una historia que mi tío Adrián jura haber vivido cuando trabajó en un circo. Todo ocurrió en 1994, cuando llegó un pequeño circo al pueblo donde vivíamos, en el norte de Veracruz. Mi tío tenía 19 años y como el circo se instaló cerca de nuestra casa, pasaba allá todos los días. Al poco tiempo se hizo amigo de los artistas y trabajadores, y también se enamoró de una muchacha del circo. Aunque no tenía talento para actuar, terminó yéndose con ellos cuando el circo partió. Era un muchacho inteligente, así que lo pusieron en el equipo de montaje, ayudando con las carpas, las luces y los camiones. Así pasó casi 2 años viajando de pueblo en pueblo, de feria en feria, por todo el interior del país. En ese tiempo no había celulares, así que de vez en cuando llamaba por teléfono desde las tiendas o casas donde le prestaban línea, solo para avisar que estaba bien. Parecía feliz con esa vida, aunque mi abuelo nunca estuvo de acuerdo, solo resoplaba cada vez que se mencionaba el tema. En 1996, casi 2 años después de que se fue, llegó de sorpresa. Yo tenía apenas 8 años y estaba jugando afuera cuando vi estacionarse un carro viejo frente a la casa de mi abuelo. Cuando se abrió la puerta, bajó mi tío Adrián junto con su novia. Fue una alegría enorme, todos lo queríamos mucho. Esa noche, mientras cenábamos, él nos contó algo que había vivido meses atrás, cuando el circo estuvo en un pueblito del norte de Hidalgo, cerca de la sierra. Era un lugar chico, con unas 5.000 personas. El circo se instaló en un terreno junto a una cancha de fútbol, y bajando por una vereda se llegaba a una presa pequeña, aunque a mitad del camino estaba el panteón del pueblo. Ellos usaban el agua de la presa para lavar, cocinar y bañarse. Un domingo, después de una función vespertina, tendrían otra presentación de noche. En el descanso entre ambas funciones, varios del circo fueron a bañarse la presa. Mi tío se quedó ayudando a recoger basura y limpiar la carpa. Cuando terminó, fue hacia el agua para bañarse también. En el camino,
se cruzó con los demás artistas que ya venían de regreso, apurados por alistarse para el show nocturno. Él siguió solo, sin prisa, con su linterna alumbrando el sendero. Tomó su baño tranquilo y al volver, vio a una mujer parada de espaldas en medio del camino. Llevaba un vestido largo, antiguo, y el cabello le caía por la espalda. Pensando que era alguna vecina o alguien del pueblo, le dijo en voz alta: «Buenas noches». Pero entonces la figura giró lentamente el cuerpo, y no tenía cabeza. Mi tío sintió que el alma se le salía del cuerpo. Intentó correr, pero sus piernas no le respondieron, estaban rígidas, congeladas del terror. La aparición se acercó flotando, y lo último que recuerda fue que todo se volvió oscuro. Despertó varias horas después, rodeado por sus compañeros del circo, que lo movían y le echaban agua en la cara. Estaba tendido sobre una tumba de ladrillos, dentro del cementerio. Nadie supo explicarse cómo había llegado hasta ahí. Lo llevaron de vuelta al circo, todavía sin poder hablar del susto. Esa noche, mientras la gente del circo hacía su función, mi tío Adrián se quedó recostado dentro del tráiler, descansando, porque en el pueblo no había hospital ni médico. Cuando terminó el espectáculo, les contó a todos lo que le había sucedido, cómo había visto a la mujer sin cabeza y despertado dentro del panteón, sin entender cómo había llegado hasta ahí. Cerca del terreno donde el circo había montado su carpa vivía una señora conocida como Doña Genara, una curandera muy respetada que también trabajaba con hierbas y rezos. Varias personas del pueblo iban con ella cuando tenían sustos o males del alma. Por eso, mi tío y algunos compañeros fueron a buscarla para que le diera algo que lo calmara. Doña Genara los recibió amablemente, les preparó un té y, al escuchar lo que había ocurrido, les pidió que pasaran y se sentaran. Luego les dijo con voz seria: «Muchachos, lo que él vio fue a la señora María sin cabeza, la misma que se aparece desde hace más de 30 años en el panteón del pueblo». Y comenzó a contarles una historia que heló la sangre de todos. Según Doña Genara, esa mujer se llamaba Doña María Saldaña, una hacendada muy rica de la región, dueña de extensas tierras, ganado y varias propiedades en otros municipios. A diferencia de otros ricos, ella era generosa, ayudaba a la gente necesitada, daba trabajo a muchos campesinos y siempre tenía sus puertas abiertas para quien pidiera auxilio. Sin embargo, tenía un defecto: la vanidad. Le gustaba vestirse con ropa elegante, usar perfumes caros y adornarse con collares, anillos y pulseras de oro. Incluso tenía varios dientes de oro en la boca, algo que en esa época era símbolo de estatus. Siempre repetía a su familia que, cuando muriera, quería ser enterrada con todas sus joyas y adornos, porque según ella, una dama debe mantener la dignidad aún en la muerte. Con el tiempo, la mujer envejeció, como todos, llegó su hora. Su familia cumplió su deseo y la enterró con todos sus tesoros, cadenas, anillos, aretes, y hasta sus dientes de oro. Durante una semana, el pueblo entero comentó lo impresionante que había sido su funeral, pero luego llegaron unos forasteros pidiendo trabajo. Eran 3 hombres extraños que nadie conocía. Los herederos de Doña María, recordando la bondad de la difunta, los recibieron y les dieron alojamiento en unas casitas del rancho. 3 días después, los hombres desaparecieron sin dejar rastro. Esa misma mañana, la gente que fue por agua al Jagüey encontró el ataúd de Doña María tirado en el monte. Corrieron a avisar a los familiares, que fueron de inmediato al cementerio. Allí descubrieron el cuerpo destrozado dentro de la tumba, sin sus joyas y sin cabeza. Se cree que los hombres habían robado el cadáver para arrancarle los dientes de oro. Aquel acto maldito conmocionó al pueblo entero. La familia, llena de vergüenza y dolor, volvió a enterrarla y levantó sobre la tumba un pequeño mausoleo de piedra, jurando que nadie volvería a profanar su descanso. Desde entonces, contó Doña Genara, muchos aseguran haber visto a la mujer sin cabeza rondando el panteón y el Jagüey, buscando lo que le arrebataron.
Desde entonces, cada cierto tiempo, algunos vecinos del pueblo aseguraban haber visto el fantasma de doña María Saldaña caminando frente al panteón, sin cabeza, envuelta en el mismo vestido elegante con el que fue enterrada. El pueblo empezó a llamarla la señora sin cabeza. Decían que no hacía daño a nadie, que solo buscaba lo que le habían quitado, aunque nadie supo nunca que fue de los hombres que profanaron su tumba. Algunos creían que ya habían muerto, o que estaban pagando su castigo en el más allá. Después de que doña Genara terminó de contar la historia, mi tío Adrián se quedó más asustado que antes. Y para colmo, esa misma noche ocurrió algo peor. Mientras los artistas del circo daban su función, él permaneció acostado dentro del tráiler, todavía débil y con la cabeza llena de pensamientos. Cerca de la medianoche, escuchó pasos alrededor del tráiler, como si alguien caminara lentamente dando vueltas. Pensó que serían sus compañeros, pero al asomarse y preguntar quién andaba ahí, nadie respondió. El silencio fue roto por un gemido leve. Entonces escuchó a la perrita del circo, una chiquita que usaban en algunos números, llorar bajito del miedo, encogida junto a la puerta. Mi tío sintió que se le apretaba el pecho. Tomó aire, se levantó despacio y abrió un poco la cortina, con las manos temblando. A través del vidrio empañado vio algo que lo dejó sin voz. Una mujer vestida de blanco, sin cabeza, caminando rumbo al panteón. El cuerpo flotaba apenas sobre el suelo, como si no tocara la tierra. El grito que soltó se escuchó en todo el campamento. Los demás corrieron, pero cuando salieron no vieron nada, solo huellas frescas de pies descalzos marcadas en el polvo, alrededor del tráiler. La perrita seguía temblando, mirando hacia el panteón como si aún la viera. Esa noche nadie pudo dormir. Y por fortuna, al día siguiente el circo comenzó a desmontar la carpa para irse a otro pueblo. Mi tío no quiso continuar. Pidió que lo dejaran en la ciudad más cercana y volvió a casa. Desde entonces ya no fue el mismo. Empezó a tener pesadillas con la mujer sin cabeza, soñando que lo buscaba para que la ayudara a encontrar su rostro o sus joyas perdidas. Con el tiempo dejó de trabajar en el circo y se fue a vivir a Monterrey, donde todavía reside. A veces viene de visita, y cuando le preguntamos por aquella noche, baja la mirada y dice lo mismo de siempre. No sé por qué me pasó a mí. No sé cómo llegué a ese panteón, ni por qué esa alma me buscó. Pero vi lo que vi, y hay cosas que los vivos jamás deberíamos mirar. Y hasta el día de hoy, cada vez que alguien pasa por aquel panteón abandonado, dicen que se escucha el llanto de una mujer buscando su cabeza, y el tintineo suave de joyas enterradas con ella.